Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos, por supuesto, con mucho gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook o en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos este programa a hablar sobre los cuidadores en tiempos de COVID-19, los riesgos y desgaste que llegan a sufrir las personas responsables de algún paciente de COVID-19, particularmente de aquellos que tienen alguna comorbilidad o que son adultos mayores y que requieren de cuidados especiales. Los cuadros de ansiedad y estrés aparecen asociados al cuidado de personas dependientes. Hablaremos del síndrome del cuidador. Y cerca de 2 millones de bebés nacen muertos cada año, la gran mayoría, un 84%, en países de ingresos bajos y medianos, Una vez que es detectado un caso de COVID-19 en una residencia para adultos mayores, es difícil de controlar. Es lo que ocurrió, como usted recordará, al inicio de la pandemia en algunas ciudades europeas. Estos centros que se dedicaban al cuidado de los adultos mayores, hubo brotes y de ahí ya fue muy difícil parar los contagios. Hoy tendremos reportes desde Panamá y Colombia. Nuestros compañeros nos estarán informando lo que sucede en estos países. Vamos a nuestra pieza que da marco, que da introducción a nuestro programa. Nos la presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos. La salud no es un favor, es un derecho, se lee en el Manual para Cuidadoras y Cuidadores de Personas con Discapacidad en Situación de Alta Dependencia en Chile, país que se ubica en el 14º lugar mundial con 476,000 casos de COVID-19 y más de 13,160 decesos. Si el mundo se enfrenta a grandes desafíos por la pandemia COVID-19, a 2 meses y medio de que se cumpla un año de su permanencia, sin intención de desvanecerse, de las y los cuidadores es mayor. No solo es cuidar al enfermo, sino estar protegidos de no adquirir el virus SARS-CoV-2. Uno de los principales cuidadores de un paciente es un familiar o bien la madre de familia, quien puede estar cursando con alguna enfermedad y ser de los grupos de riesgo por la edad. A nivel internacional, inició una investigación sobre los impactos de la distancia física en cuidadores de personas con demencia durante la pandemia COVID-19, con el objetivo de conocer el efecto de la pandemia en función del tipo de atención al que acceden los cuidadores. Las y los cuidadores viven diferentes escenarios al cuidar a un paciente con demencia, discapacidad, cáncer, malformaciones, con dolores crónicos, en estado vegetal o en etapa terminal, por mencionar algunos, a la vez que influyen diversos factores socioeconómicos culturales. El cuidar a un enfermo va desde el baño, alimentación, medicación, familia, movilidad y aspectos cognitivos, sobre todo en quienes por su condición son dependientes. Además, el prevenir en estos pacientes con diversos factores de riesgo que enfermen por COVID-19 e incluso el propio cuidador. El trazar una rutina es importante no solo para subsanar las necesidades, capacidades y derechos del paciente, sino que también evitar que el propio cuidador llegue a perder su calidad de vida, su bienestar y el derecho a su salud. Informó Isaura López Villalobos.
En la línea telefónica saludamos con gusto a nuestro compañero Antonio Broto. Él se encuentra en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, y desde ahí nos presenta la información. Antonio, qué gusto saludarte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Ginebra, hoy la atención estaba centrada, al menos por la mañana, en la capital noruega, en Oslo, donde se anunciaba el Premio Nobel de la Paz y la Organización Mundial de la Salud sonaba como uno de los grandes favoritos por su importante papel en este año marcado por la pandemia. Finalmente, el galardón no se lo ha llevado este organismo, sino otra agencia del Sistema de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos. Aunque este también ha trabajado estrechamente con la OMS este año, por ejemplo, llevando a países en desarrollo mascarillas, equipos de protección, fármacos y otras armas contra la COVID-19. Otra buena noticia en el plano multilateral, especialmente para la OMS, es el acuerdo alcanzado con China para que este país se una a la plataforma COVAX, organizada para que la comunidad internacional financie tratamientos y posibles vacunas contra la COVID-19 y garantice que los nuevos descubrimientos en este terreno sean distribuidos en todo el mundo, no solo en los países donde se produzcan estos hallazgos. En cuanto a las cifras de la pandemia, que cada día actualiza la OMS, estas continúan en rápido aumento y ya indican que al menos 36 millones de personas en el mundo se han contagiado de COVID-19, de las que 1,05 millones fallecieron. América suma algo menos de la mitad de contagios, con 17,5 millones, y algo más de la mitad de fallecidos, 580.000, mientras que el sur de Asia ha registrado 7,7 millones de casos y Europa 6,5 millones. Por países, Brasil acaba de superar los 5 millones de positivos y continúa siendo el tercer territorio con más casos en términos absolutos, solo por detrás de los 7,4 millones de Estados Unidos y los casi 7 millones de la India. Colombia, Argentina, España, Perú y México también están entre los 10 países del planeta con más casos, oscilando entre los 877.000 contagios que la OMS ha confirmado en territorio colombiano y los 774.000 en México. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Gracias por esta información. Gracias, Belén. Buen fin de semana para todos. Igualmente para ti. Es Antonio Broto, nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, colaborador de este espacio. Y bueno, con esta actividad de los últimos días que se ha dado precisamente en Estocolmo, con el anuncio de los ganadores de los premios Nobel de este año. Por supuesto, uno de los de Medicina y los de La Paz eran de los más esperados debido precisamente al contexto en el que hoy vivimos, esta pandemia de COVID-19. Y mira, el síndrome del cuidador es una pesada mochila asociada a la dependencia. El síndrome del cuidador pueden sufrirlo todas las personas que cuidan de alguien dependiente. Atender a alguien es una experiencia gratificante, pero puede generar grandes dosis de estrés, y más si es una persona enferma con el nuevo coronavirus. Aunque cuidar a un enfermo, sobre todo si es un familiar, puede resultar en una experiencia positiva, esta acción puede provocar estrés, frustración, ansiedad y depresión. Cuando esto ocurre, la persona a cargo puede estar experimentando el síndrome del cuidador. La especialista en desarrollo humano, tanatóloga y cuidados paliativos, Erika Becerra, detalla sobre todo lo que viven las familias de los pacientes hospitalizados. El hecho de no tener un contacto con ellos, pues tanto visible como cercano, como de atención, pues está provocando en momentos ansiedad, ¿no? Porque pues no saben cómo está su paciente, si realmente incluso pues va a vivir. En momentos se sienten impotentes, con mucho enojo, con mucho coraje, porque quisieran hacer más y no pueden. A la vez pues experimentan esa culpa, ¿no? De no lo cuidé, no hubiéramos ido a tal lugar. Algunos de los síntomas de los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas e incluso con cuidadores de pacientes con COVID pueden estar presentando síntomas de culpa y ansiedad. La especialista explica. En la parte física hay un cansancio, tanto físico como mental. Puede haber una pérdida del apetito, puede haber insomnio y se siente incapaz como de descansar. Empieza el dolor de cabeza, a veces gripes recurrentes.
y hay una somatización en general pues de varias cosas. La persona que sufre este trastorno se suele llamar el cuidador quemado. Se trata de un profundo desgaste emocional y físico que experimenta una persona que convive y cuida de alguien dependiente, debido a exponerse a una serie de factores que acaban absorbiendo su vida personal. Y aunque el cuidado del paciente con COVID en casa no suele ser tan desgastante y prolongado, la posibilidad de contagio o de agravamiento mantiene al cuidador en una alerta constante que puede desencadenar deterioro en su salud, además que también puede resultar contagiado, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta pieza informativa. Saludamos en el estudio al doctor Alejandro Villarroel Cruz. Él es especialista en cuidados paliativos y del dolor. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Belén. Buenos días. Un gusto estar aquí en tu auditorio. Gracias a usted, doctor, por aceptar esta invitación. Vaya tema, doctor, y vaya situación en la que se encuentran hoy por hoy estas personas que ya de por sí tenían a su cargo alguna persona que necesitaba cuidados especiales y que quizá algunos de ellos han enfermado de COVID-19. Y aunque no hayan enfermado, doctor, suponemos que la preocupación de que enfermen también provoca un desgaste en estos cuidadores. Pues sí, realmente fue algo que nos impactó. Esta generación, la que nos antecedió y la que está por delante de nosotros, pues no habíamos vivido una situación igual. Entonces, en el área de los cuidados paliativos, que es lo que nos concierne a nosotros, pues los cuidados paliativos inicialmente se dedicaban solamente a las personas con cáncer en fase terminal. En Europa, pues se han abocado mucho al manejo del dolor crónico, que lo consideran una enfermedad, y entonces han extendido incluso la Organización Mundial de la Salud por los cuidados paliativos desde hace muchos años a las enfermedades crónico-degenerativas, aunque no esté cerca al final de la vida. Pero esto fue sorpresivo. La pandemia de coronavirus no solamente nos exigió a los médicos una atención alrededor de nuestra especialidad, vamos, infectólogos, intensivistas, anestesiólogos, pediatras, sino que aparte exigió algo para lo que la mayoría de los médicos no estamos totalmente preparados, que es los cuidados paliativos, ¿sí? La gente que nos hemos dedicado a cuidados paliativos sabemos que hay que cuidar no solamente al paciente, hay que cuidar al cuidador y hay que cuidar al equipo de salud, ¿verdad? Porque, bueno, ya se mencionaba en las cápsulas, existe el síndrome que se llama en inglés burnout, que es quemado fuera, donde los cuidadores, ya sea familia o los cuidadores profesionales, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, toda la gente que tenemos contacto directo con el ser humano y más en fases de sufrimiento, sufrimos, sí, un placer por atender y ser útiles, pero también recibimos un desgaste físico, mental, emocional, que nos puede llevar a, pues se puede decir, a una caída de todas nuestras capacidades, a una despersonalización completa. En los mejores casos tenemos fatiga o tenemos ansiedad o tenemos a veces tristeza, pero ha habido casos donde los cuidadores pueden caer en un síndrome llamado burnout, donde la despersonalización es completa, ¿no? No hay ganas de comer, no podemos dormir, no hay ganas de trabajar, no le encontramos sentido a la vida. Y bueno, antes se decía que este síndrome de burnout era más frecuente en anestesiólogos y en intensivistas, pero ahora se sabe que es más frecuente en los paliativistas. Ahora, imagínate, Belén, todo nuestro personal de salud que no estaba capacitado en cuidados paliativos, que no tenía los recursos incluso para dar malas noticias, de repente tiene que atender la parte que le toca de su especialidad más la parte de los cuidados paliativos, porque no existimos los paliativistas suficientes en el mundo, ¿sí? Se dice por cifras de la Organización Mundial de la Salud que creo que no atendemos ni el 10% de las necesidades de cuidados paliativos, y en la pandemia pues estuvimos totalmente peor, ¿no? En el mundo entero. Sí.
Doctor, pues con esta introducción, con este panorama general, iniciamos esta conversación con usted. Si nos permite, vamos a hacer una pausa y regresaremos. Hay muchas preguntas, dudas, inquietudes en torno a los cuidados paliativos y particularmente en los cuidadores de personas que requieren pues un cuidado, una atención especial. Con esto regresamos después de la pausa. Las personas con demencia son las que más demandan la atención de cuidadores. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. Es una situación que puede resultar abrumadora no solo para quienes la padecen, sino también para sus cuidadores y familiares, advierte la Organización Mundial de la Salud. Para evitar el maltrato, es necesario hacer intervenciones de apoyo a los cuidadores en la gestión del estrés o asistencia del relevo, además de políticas de atención en residencias y formación sobre la demencia. El apoyo a cuidadores después de un caso de maltrato reduce la probabilidad de que se repita. La mayoría de los cuidadores de personas con demencia son familiares. En esos casos tienen desventajas económicas y de salud. La especialista Patricia Eugenia Ornelas Tavares explicó que los cuidadores pierden su trabajo y asumen un rol que no es remunerado ni reconocido. Tienen una responsabilidad de toma de decisiones a nombre de la familia y por lo mismo tienen presiones por ello. La carga que llevan puede tener un deterioro en su salud a tal punto que incluso hay casos en los que mueren primero que el paciente. El cuidador a veces es el blanco de todas las críticas, sabotajes, culpas y responsabilidades. Tienen obligaciones impuestas que muchas veces aceptan, pero que representan una carga emocional muy fuerte, informó Elizabeth Ortiz. El aislamiento para personas contagiadas es importante para evitar propagar el virus y para una pronta recuperación, aseguran los especialistas. Los especialistas en medicina crítica recomiendan, si se tiene un paciente con COVID en casa, seguir algunas indicaciones. El intensivista Enrique Fregoso advierte no comprar insumos ni medicamentos de manera excesiva. Lo que recomiendan los especialistas es quedarse en casa y asumir que todos en la familia pudieran estar expuestos a la COVID-19. Aunque la dinámica de cada hogar es diferente, es importante tratar de designar a una persona sana y capaz como cuidador. Aunque solo sea un caso sospechoso de la enfermedad, es mejor permanecer aislado en el interior para evitar la posibilidad de infectar a alguien más. De preferencia que esté en una habitación con baño para que salga lo menos posible a las áreas comunes del hogar. El paciente o el cuidador debe consultar con su médico para hablar acerca de los síntomas específicos que tiene y de cualquier otra condición médica para saber en qué casos se debe acudir inmediatamente al hospital. Limpie los artículos de uso común como teléfonos, control remoto de la televisión, mesas y mostradores. Si la persona que está enferma está lo suficientemente bien, puede limpiar y desinfectar su propia habitación, mientras que el cuidador limpia todo lo que está afuera. Reiteró el especialista que si el enfermo se queda sin aire mientras camina por la habitación, es probable que necesite ser hospitalizado, informó Rocío López Fonseca. Los centros de atención para adultos mayores fueron el eslabón más débil en pruebas de COVID-19. Los centros de atención de larga estancia se convirtieron en el eslabón más débil en las pruebas, el rastreo y la vigilancia prioritarios en la pandemia. De acuerdo con el análisis, prevención y manejo de la COVID-19 en los servicios de cuidados de larga duración, reseña normativa de la Organización Mundial de la Salud. Muchos países sufrieron limitaciones en la capacidad para realizar pruebas. Al inicio se dio prioridad a los hospitales, lo cual causó dificultades a los proveedores de servicios residenciales y comunitarios de larga estancia para detectar a las personas con la infección. Ese enfoque acarreó graves consecuencias. Entre las repercusiones en el contexto de la COVID-19 están las siguientes: una gran escasez de personal de salud para los cuidados de larga duración. La elevada rotación de dicho personal puede dificultar la continuidad en la atención. Mayores presiones financieras para trabajar mientras el personal está enfermo como consecuencia de malas condiciones de trabajo, como la no remuneración en caso de licencia por enfermedad. No se ha tenido debidamente en cuenta la salud ocupacional del personal de cuidados de larga duración. Las carencias de equipo de protección personal para los centros de atención de larga estancia y el personal que presta cuidados de larga duración.
falta de suministros médicos esenciales y de personal de salud en los centros de atención y falta de supervisión por profesionales de la salud cualificados en la prestación de servicios esenciales en los centros de atención, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz. Le recordamos que el programa lo estamos dedicando hoy a hablar sobre los cuidados paliativos, en énfasis o particularmente sobre aquellas personas, generalmente integrantes de la familia, que tienen que cuidar pues alguna persona que tiene alguna enfermedad crónica, algún adulto mayor, a personas incluso que han contraído COVID-19 y que la misma enfermedad los ha postrado en cama o los ha dejado quizá durante semanas en una cama. Así que para este tema nos acompaña hoy el doctor Alejandro Villarroel Cruz. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos contaba ya cómo ha sido esta situación en medio de la pandemia de COVID-19, cómo se ha incrementado la demanda de personas que atiendan a los pacientes graves. Y en este grupo entran pues de todo tipo, doctor. Yo le quisiera preguntar, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo más recurrente en los cuidadores? ¿Qué es lo que les aqueja principalmente? ¿Qué es lo que los termina también, incluso en algunos casos, enfermando, doctor? Mira, Belén, cuando hay una enfermedad, hay una pérdida. Es decir, hay pérdida de la salud. Y el ser humano, pues casi todos nos comportamos igual. Cuando tenemos una pérdida, pues vivimos un duelo. Si tú pierdes tu cartera, pues lo primero que dices es sientes coraje, ¿no? Y perdí mi cartera y empieza la fase de negación. No puede ser, aquí la dejé. Después dices, pero qué tonta, se me hace que la dejé en otro lado. La culpa. Entonces primero la negación, la culpa, el coraje. Y ya después empiezas a negociar, bueno, es que al fin no tenía mucho dinero. Ahorita reporto las tarjetas de crédito y finalmente viene la aceptación. Entonces, cuando hay una pérdida de salud, no digamos de la vida, la pérdida de la salud, ya inicia el cuidador a vivir un duelo. Un duelo porque está viendo la pérdida de la salud de su familiar o de su amistad o de la gente que esté cuidando, y entonces empieza a vivir todo ese tipo de emociones, desde negación. Ojalá que no sea tan severo esto, ojalá que se recupere pronto, ojalá que haya algo mágico que me lo recupere. Después empieza la culpa, a lo mejor no lo he cuidado en estos años como debiera, si se trata de tu papá o tu mamá o tus hijos, la culpa de que no le he dedicado el tiempo necesario, le he dedicado más tiempo al trabajo. Entonces empieza a causarte todo eso, ansiedad, depresión, hasta que empiezas tú mismo a negociar o buscas apoyo emocional en profesionales de psicología para que empieces a manejar todo ese tipo de emociones que no puedes darle cauce tú solo y llegar a la negociación de la problemática y a la aceptación. Mucho de nuestro problema en la vida es que tenemos un pensamiento mágico de que somos casi infalibles, ¿no? Y que hay situaciones, otra vez vamos a decir la palabra mágicas, que nos pueden recuperar la salud, y eso no existe. Yo creo que aquí es el momento, en la pandemia es un momento de reflexión donde nos debe llevar a todos los seres humanos a pensar que tenemos que iniciar con el autocuidado, que es muy importante hacernos responsables de nuestra salud desde la niñez y a lo largo de toda nuestra vida, porque es la mejor manera de prevenir enfermedades. En nuestro país, ahorita en la pandemia, pues tú estás viendo los índices de muertes en pacientes que tienen obesidad, los pacientes con diabetes descompensado, los pacientes con problemas pulmonares por tabaquismo, los pacientes hipertensos, y bueno, todo es consecuencia de un estilo de vida. Tenemos que buscar estilos de vida sana, nutrición saludable, evitar la obesidad, y evitando la obesidad vamos a evitar muchos problemas de hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante hacernos corresponsables de nuestro cuidado, no dejarle todo el peso de nuestra existencia y nuestra salud al sistema sanitario, porque no hay sistema sanitario en el mundo que aguante una pandemia de este tipo, ¿no? Ya lo vimos. Claro. Nos pone a prueba. En nuestro país hicieron esfuerzos muy interesantes que yo aplaudo, porque a pesar de
pues la forma en que se estaba llevando las atenciones en las instituciones, pues hizo un esfuerzo extra y por lo menos logramos no vernos en situaciones como en Europa, donde tuvieron que entrar pues los procesos éticos para la decisión de quién tiene derecho primero al ventilador que otra gente, ¿no? Aquí se hicieron maniobras muy interesantes y no hemos vivido ese fenómeno tan triste. Claro, hemos tenido una pandemia larga, se nos había advertido desde el principio, pero afortunadamente, como usted dice, doctor, no se han saturado. Ha habido momentos, claro, en algunas ciudades donde por algunos momentos se han saturado los hospitales, pero en términos generales ha habido abasto para atender a las personas que han enfermado de COVID-19. Doctor, ahora que mencionaba pues toda esta situación en la que se ven inmersos, particularmente los cuidadores, ¿cuál sería, digamos, la recomendación para ellos? ¿Por dónde deberían de empezar a manejar la situación y el autocuidado, doctor? Mira, voy a aprovechar el momento de la pregunta para decirte que en el ISSSTE tenemos 2 programas muy interesantes. Uno que se llama ECOS, Equipos Comunitarios de Salud, y otro que se llama Paliativiste, ¿sí? Precisamente por paliativos. Y bueno, nuestro jefe de normatividad a nivel México, el doctor Ramiro López Elizalde, y nuestro subdelegado médico aquí, el doctor Alan Ulises Solano, pues han hecho un trabajo muy intenso para que los equipos comunitarios de salud integren los cuidados paliativos yendo a la comunidad. Es decir, creo que necesitamos a nivel mundial educar a la población en el autocuidado y en los cuidados paliativos, porque todos vamos a tener un día un paciente en cama, en casa, que hay que darle alimento, ya lo decían en las cápsulas, hay que asearlo, hay que moverlo en casa para evitar complicaciones de tipo respiratorias como neumonías, hay que darle apoyo emocional, hay que dedicarle tiempo para que se diviertan, hay que hacer pues una serie de situaciones que yo considero más complejas que cuidar un bebé. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Creo que quienes hemos tenido ambas experiencias podemos definitivamente tener este comparativo. Doctor, vamos a hacer una pausa, si le parece, y regresando, vamos a tener, por supuesto, algunas preguntas, algunos comentarios, y por supuesto les seguimos invitando para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Volvemos. Y cada 16 segundos nace un niño muerto en el mundo y la COVID-19 puede empeorar esta cifra. Cerca de 2 millones de bebés nacen muertos cada año, la gran mayoría, el 84%, en países de ingresos bajos y medianos bajos. Si la COVID-19 reduce los servicios de salud a la mitad, podría causar casi 200,000 casos adicionales en 117 países, destaca un informe de la ONU. El estudio de varios organismos del Sistema de Naciones Unidas, que define a un mortinato como un bebé que nace sin signos vitales durante la semana 28 de gestación, señala que el año pasado 3 de cada 4 de estos casos ocurrieron en África subsahariana o el sur de Asia. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, calificó la pérdida de un niño al nacer o durante el embarazo como una tragedia devastadora para una familia. Y agregó que es una pena que frecuentemente se soporta en silencio y cuyo alcance es de ámbito mundial. Aseguró la funcionaria que cada 16 segundos, una madre en algún lugar sufrirá la tragedia de parir un bebé sin vida. Además de la pérdida de vidas, los costos psicológicos y financieros para las mujeres, las familias y las sociedades son graves y duraderos. Según la UNICEF, esto no debería ocurrir, ya que la mayoría de los casos de mortinatos podría evitarse con un monitoreo de alta calidad, una atención prenatal adecuada y un parto seguro. El estudio indica que uno de los mayores factores de desigualdad en los países de altos ingresos es el nivel de educación de la madre y que las tasas de mortinatalidad son más altas en las zonas rurales que en las urbanas.
En este último caso, sin diferencia en el tipo de nivel de ingreso en el país, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por esta información. Vamos ahora a Panamá. Ahí se encuentra nuestro compañero Ángel Sierra, periodista de SRTV Panamá, quien nos presenta el siguiente informe. Ángel, te escuchamos. Muchas gracias a la gente del Canal 44 de México sobre este tema del coronavirus que ha impactado no solamente a Latinoamérica, sino a todo el mundo. Acá en Panamá, poco a poco se van reactivando algunas actividades comerciales. De hecho, para este mes va a ser crucial para nosotros los panameños, especialmente el 12 de octubre, cuando se reactivan algunas actividades, especialmente en el turismo. Esto va a repercutir no solamente en la actividad de hoteles o resorts, sino también en más de 50,000 panameños, que devengan su actividad laboral de esto. Ahora mismo Panamá tiene un RT de 1.1 en promedio, pero muchas regiones turísticas han bajado el RT a menos de 0.9 y esto también permite que estemos un poco más confiados para un mes de octubre que para Panamá va a ser crucial. Vamos a ver parte de esta realidad que sabemos y reiteramos en Panamá, al igual que en México y en otros países de Latinoamérica, se está luchando poco a poco para reducir no solamente los casos de contagios en cada una de las regiones de nuestros países, sino también la letalidad que en nuestro país todavía gravita en estos momentos. Por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, estamos por más de 2.400 muertos, pero se ha reducido de unos 20 muertos que teníamos diario a 8 a 10 muertos. Esto en parte al trabajo que han desarrollado el personal sanitario sobre el tema. Así que es una situación que Panamá y el mundo entero se está visibilizando en un mismo sector, una misma plataforma, tratar en esta pandemia de hacerle frente a un COVID-19 que, reiteramos, ha impactado a todo el mundo. Vámonos y le agradecemos a la gente sobre este programa sobre el coronavirus, la pandemia, por parte de la gente del Canal 44 de México. Ustedes, adelante. Muchas gracias Ángel Sierra, nuestro compañero reportero en SRTV Panamá. Gracias, por supuesto, a nuestros hermanos panameños que nos siguen a través de las señales de las televisoras públicas. Doctor Alejandro Villarroel Cruz, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con cuidados paliativos. Ya nos lo explicaba al principio, doctor, cómo esta definición de cuidados paliativos se ha tenido que ampliar debido precisamente pues, a la demanda y a la evolución que han tenido las enfermedades en el mundo. Y se lo preguntaba, doctor, fuera del aire, pero creo que es importante mencionarlo, ¿cómo se ha actualizado y adecuado también los cuidados paliativos en medio de una pandemia como COVID-19? Sí, los cuidados paliativos han emigrado desde, decíamos al principio, solamente para atender pacientes en fase terminal, generalmente por cáncer, hasta, pues llegamos ahora hasta una pandemia, ¿no? Se había descuidado también en forma importante los cuidados paliativos pediátricos. Si se descuidan los cuidados paliativos en adultos en el mundo, todavía está más descuidado o desprotegido los niños que requieren cuidados paliativos. Afortunadamente la Organización Mundial de la Salud pues es un motor que ha ido impulsando la organización, las políticas, que nos ha dicho cuáles son los requerimientos que debemos tener a la mano, nos han propuesto procesos y conductas a seguir. Y bueno, ahora en la pandemia, pues la Organización Mundial de la Salud también se reunió para tratar de hacer guías de manejo, para darlo a los profesionales de la salud que estaban al pendiente de los pacientes, para evitar lo que tú ya bien decías, menos desgaste, más efectividad. La comunicación es muy importante que los cuidadores sean gente de salud o incluso la familia, porque muchos cuidamos a enfermos de COVID en casa, pues tengamos nuestro rato de descanso, nuestras horas de sueño, nuestras horas de diversión, de distracción. O sea, no debemos parar nuestra vida personal porque si no vamos a caer en el síndrome que decíamos de fatiga crónica, ¿verdad? Por lo tanto, un familiar solo o una sola persona en un equipo de salud no puede solo. Tenemos que formar redes de apoyo. En los hospitales, pues participan psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, médicos de diferentes especialidades, y en casa, pues es la familia, los hermanos, los primos, hasta los nietos, si ya están mayores.
y tiene que haber organización y tiene que haber sentarse la gente a platicar y tomar decisiones en grupo, porque luego el que menos hace es el que más reniega y el que más trabaja es el que es más mal visto, ¿no? Claro. Oiga, doctor, ahora que menciona esto, me acordé de un dicho que dice, y a la Cruz Roja, ¿quién le ayuda, no? Sí. En este caso, a los cuidadores, ¿quién les ayuda? Porque lo ideal, doctor, es lo que usted plantea, que haya una red de apoyo, de contención, que los hijos o algún otro familiar vayan, digamos, rotando esta responsabilidad. Sin embargo, doctor, en la realidad sabemos que no siempre ocurre y que generalmente es una sola persona la que está permanentemente bajo el cuidado, o al cuidado más bien de una persona que requiere cuidados especiales. En estas circunstancias, doctor, ¿qué se puede hacer? Definitivamente el cuidador principal tiene que tomar la iniciativa de tratar de hacer su propia red, ver con qué gente de confianza y que tenga amor a la persona enferma puede contar con ella, y entonces distribuir tareas en tiempos, formas. No todo el mundo tiene que hacer lo mismo, porque si no es una fatiga en grupo. No es fácil, dependemos mucho de los recursos económicos, tristemente, y en un país como el nuestro y toda Latinoamérica, pues somos países con pocos recursos al interior de las familias. Entonces, pues todavía eso nos lleva a pensar que los cuidados paliativos tienen que ser informados, debe haber una educación comunitaria en lo que es cuidados paliativos o en el cuidado a un paciente delicado en casa. No se diga en instituciones, también todo el personal de salud tiene que ser educado en el área de paliativos, cosa que apenas hace un par de años apareció la materia de cuidados paliativos en la Universidad de Guadalajara, pero hay universidades que aún todavía no la contemplan, ¿no? De tal forma, pues, que tienes que pensar cuáles son tus capacidades físicas, tus capacidades psicológicas, emocionales, cómo andas, porque si aparte que tienes que cuidar a un paciente, andas en pleno divorcio, pues olvídate, ¿no? Entonces hay que ver en qué situación emocional está el cuidador, en qué situación física, si está también enfermo o goza de salud, qué economía tiene. Es muy importante la espiritualidad en estos casos, a qué religión perteneces, en quién crees, en quién te apoyas. Y bueno, hacer tu red de apoyo en ese equilibrio de todo este tipo de factores, con gentes que sean afines a ti y que tengan la disposición de apoyarte en esta tremenda tarea, ¿no? Porque a veces incluso las familias terminan hasta enojadas, peleadas. Muy cómodamente algunos dicen, yo ya me voy, tú hazte cargo, ¿verdad? Hay gente que no apoya económicamente. Es toda una problemática muy fuerte, pero yo creo que es cuestión de cultura y educación. Claro. Afortunadamente nos quedan todavía algunos restos de la cultura mexicana antigua, de la familia mexicana antigua, donde todavía hay el gusto por cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, y si tenemos bisabuelos también. Vemos países de primer mundo que a veces las personas mayores o enfermas son llevadas a algunos lugares para ser cuidados, ¿no? Y entonces ahí depende el cuidado totalmente de la gente que esté contratada por esas instituciones. Precisamente el 10 de octubre se celebra el Día de los Cuidados Paliativos y Hospice, porque todo eso de paliativos comenzó en los años 70, 60 y tantos, con una enfermera que después se volvió doctora, y en Inglaterra puso un hospice, que era un lugar donde se atendían pacientes en fase terminal y que necesitaban atenderles el sufrimiento físico, llamado dolor, el sufrimiento emocional, ver sus necesidades familiares, de interrelación con su sociedad que le giraba alrededor de él. Y bueno, así empieza con Cecil Saunders, ¿verdad? Médica, enfermera y creo que hasta trabajadora social, tenía varias profesiones. Empezó los cuidados paliativos y fueron evolucionando hasta todo lo que hemos ido platicando.
Claro. Doctor, sin duda alguna, muy importante esta disciplina, una disciplina que como muchas otras ha quedado todavía más en evidencia las carencias que se tienen en medio de esta pandemia de COVID-19. La pandemia vino un poco a desnudar todos los sistemas de salud en el mundo que no estaban preparados para atender una situación como la que hoy estamos viviendo. Y en este sentido, doctor, me parece que en países, particularmente los de América Latina, que están entrando en estas fases de tener poblaciones o que están proyectando tener poblaciones adultas mayores. Hoy todavía somos países jóvenes porque la mayoría de nuestra población es joven, pero vamos hacia tener poblaciones adultas. Necesitamos tener estos apoyos también, doctor, porque no siempre habrá alguien en la casa que pueda cuidar a uno de estos pacientes. No, yo creo que tenemos que volver al principio. El autocuidado es importante, los estilos de vida sana son determinantes para que primero tengamos una vida saludable y si enfermamos, porque todo el mundo vamos a enfermar y vamos a morir algún día, pues que lo podamos enfrentar con las reservas fisiológicas del organismo mejores posibles. Y que la gente que nos rodea también al llevar una vida saludable, de ejercicio, alimentación sana, no drogas, no alcohol, no tabaquismo, pues la gente que nos cuide en el futuro también que esté en mejores condiciones de salud, porque ahorita en la pandemia nos encontramos que de repente el hijo de 50 años, diabético, hipertenso, obeso, estaba cuidando al padre de 80 años, que estaba igual o peor que él, o viceversa, ¿no? Un padre ya de 80 años, fumador crónico, con problemas, decimos nosotros, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, por el tabaco, que tenía que cuidar a un hijo con alguna, por ejemplo, con VIH, que tienen disminuidas sus defensas y que lo invadió el COVID, y ahí está el anciano cuidando al joven enfermo, ¿no? Entonces necesitamos trabajar por la medicina preventiva, por los estilos de vida saludable y la actividad médica comunitaria, ¿sí? Que las instituciones vayan a la comunidad a hacer educación y no esperar a que la gente llegue a nuestros hospitales. Claro. Abonar ahorita, doctor, hacer nuestro ahorro en cuanto a defensas, en cuanto a salud, para cuando el cuerpo las necesite, cultura, estén ahí. Lo que comentábamos en el espacio, que es necesario que cambiemos incluso el concepto de enfermedad y muerte. Sí. Porque de repente, pues nosotros hacemos un estilo de vida malo, nos volvemos obesos, hipertensos, diabéticos, y después queremos que con una pastilla o una inyección un médico nos cure. O sea, la medicina mágica no existe, ¿sí? La medicina tiene límites y somos corresponsables los enfermos en nuestro cuidado, en nuestra enfermedad. Entonces sí tenemos que cambiar también el concepto de la muerte, porque nos creemos infalibles, y todos somos finitos, todos vamos a morir. ¿Le parece si con esto regresamos después de la pausa? Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. Lo comentábamos al inicio de este espacio, lamentablemente, y al principio de la pandemia, cuando surgieron los primeros casos de COVID-19 en las residencias para adultos mayores, fue difícil ya parar la cadena de contagios, y en parte esto fue lo que provocó un alto índice de muertes, particularmente en los países europeos y en personas adultos mayores. Una vez que es detectado un caso de COVID-19, dicen los expertos, al interior de una residencia para adultos mayores es difícil pararla. En un análisis de indicadores de 21 países, algunas naciones reportaron pocas o ninguna pérdida humana entre los residentes de los centros de atención de larga estancia. En otros el promedio fue casi la mitad. El rango fue del 24% en Hungría hasta el 82% en Canadá. En algunos países, la proporción de muertes relacionadas con la COVID-19 entre los residentes de los centros de atención ha sido entre 3 y 6% del total. También se ha constatado que, una vez que se declara una infección por COVID-19 en un centro de atención,
este resulta difícil de controlar debido en parte a la gran cantidad de personas que conviven en estrecha cercanía en estos lugares diseñados para la vida comunitaria, así como la proximidad que requiere el cuidado personal. Sin embargo, la República de Corea pudo mitigar con éxito nuevas infecciones. Estudios realizados en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América reflejaron una incidencia entre los residentes de entre el 40 y el 72% con unas tasas de infección del personal entre el 1.5 y el 5.9% cuando se realizaron pruebas a todos los trabajadores de los centros donde se habían producido brotes. También existe un estudio según el cual las personas que trabajan en más de una residencia podrían haber sido la fuente de transmisión, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Colombia. Ahí se encuentra nuestro compañero Alfredo Durán, periodista del canal TRO. Alfredo, te escuchamos con la información. Adelante. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. Así es, la cifra del COVID-19 en el país sigue en aumento. En las últimas 24 horas se han registrado más de 7.800 nuevos casos de 37.000 pruebas que se han realizado en todo el territorio nacional. 877.000 personas han llegado a contraer el virus del COVID-19 en todo el país. En cuanto a los pacientes recuperados, la cifra sigue siendo alentadora para todo el territorio nacional y para las autoridades sanitarias. 773.000 personas ya se han recuperado y han vencido el COVID-19 aquí en nuestro país. Pero lo que sí preocupa a las autoridades es la cifra de casos activos. La semana pasada teníamos 60.000 casos activos y esta semana ya llegamos a los 74.000. Quiere decir que durante una semana se subieron los casos en más de 14.000 en todo el territorio nacional, lo que para las autoridades sanitarias es complejo en medio de este proceso de reactivación comercial que ya ha iniciado en todos los sectores a nivel nacional. Las ciudades con mayor número de contagios sigue siendo la capital de Colombia con 281.000 casos, Antioquia con más de 122.000 casos, Atlántico con 68.000, el Valle del Cauca con 66.000. Entra los Santanderes a este ranking de las ciudades con contagio con más de 33.000 casos de COVID-19. 2.000 camas UCI en todo el territorio nacional han sido o están ocupadas en este momento por pacientes que tienen COVID-19 y en toda la red hospitalaria hay 17.000 personas que se encuentran hospitalizadas en cuidados intermedios debido a la pandemia. Pues los muertos por coronavirus en Colombia, la cifra sigue siendo de 27.000 personas fallecidas y durante esta semana la cifra ha disminuido. Una noticia muy importante para nuestro país y es que a partir del 7 de octubre inició Johnson & Johnson la prueba o los ensayos clínicos con la prueba para la vacuna del COVID-19. La ciudad donde se iniciaron estas pruebas fue Bucaramanga, en la unidad de la Fundación Cardiovascular de Florida Blanca, Santander. Allí se inició esta prueba o este ensayo de COVID-19 y en los próximos días llegarán más de 200 dosis también para hacer estas pruebas en todo el territorio nacional, pero empezando por ese territorio, por los Santanderes. Pues una noticia positiva, en medio de esa reapertura comercial, Colombia sigue avanzando y un dato de cierre durante esta semana es que el Instituto de Meteorología del país ha indicado fuertes lluvias en todo el territorio nacional, lo que también pues para las autoridades de emergencias y socorros pues han activado todos los planes de contingencia, evitando que se presente una emergencia más en esta parte colombiana. Pues esta es la información de esta semana del COVID-19, así avanza en nuestro territorio nacional. Ustedes tienen mucha más información. Alfredo Durán, desde Colombia. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo a nuestros hermanos colombianos que nos siguen también a través de la televisora pública en este país. Vaya situación la que está viviendo Colombia con un alto número de contagios. Afortunadamente, como nos lo decía Alfredo, la buena noticia en estos días es los ensayos clínicos en los que están participando colombianos, precisamente con este laboratorio Johnson & Johnson, que está buscando también una vacuna que haga frente a COVID-19. Doctor Alejandro Villarroel Cruz, regresamos al tema que hoy nos ocupa, los cuidados paliativos en medio de esta pandemia de COVID-19. Y doctor, me parece muy importante lo que usted mencionaba antes de irnos a la pausa. ¿Cómo entender el fenómeno de la vida? Es lógico y creo que todos lo tenemos claro, pero en la realidad muy pocos realmente lo aceptan, doctor. El hecho de que algún día
vamos a morir. Y cómo esta pandemia de COVID-19 también nos ha puesto de alguna manera mucho más de frente a la muerte, doctor. Sí, en la antigüedad había pues grupos humanos que veían a la muerte como algo natural, lo esperaban con gusto, lo festejaban. Yo creo que en el mundo hay muchos ejemplos, pero pues el desarrollo a través de los años, el avance tecnológico y de la medicina nos hizo vivir más años, nos permitió vivir más años, y entonces nos hizo un concepto de que podíamos vivir más de la cuenta o casi que nunca íbamos a morir, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que resignificar primero la vida, que es una oportunidad para pasarla bien. Vamos, no podemos estar felices todo el rato y bailando y gritando y riendo, pero sí para estar en paz interior, ¿verdad? Yo creo que eso es básico para la existencia y creo que en esa parte la espiritualidad de cada quien es importante, y el que no tenga alguna religión pues puede hacer espiritualidad con su propia existencia, con su propio ser, su propia naturaleza, y está el ejemplo de pues muchas terapias, ¿verdad?, de ese tipo. Hay que resignificar la enfermedad, saber que todos somos lábiles a sufrir una enfermedad en cualquier momento de la vida, desde que se gesta la vida hasta que nos vamos de ella. Y por último, también resignificar la muerte, o sea, hay que aceptarla como un proceso natural. Desde el momento que nacimos, sacamos boleto para morir, porque pues se dio fenómenos donde la gente agredió al sistema de salud, no solamente en nuestro país, sino también en otros lugares, porque pues ante la pérdida decíamos que buscamos culpables, porque la culpa no nos gusta que sea nuestra, entonces buscamos culpables, y entonces ante el fenómeno de negación de la muerte, de la pérdida, pues buscamos un culpable, y entonces culpamos a quien nos atendió, ¿no? Yo creo que hay que saber que la muerte finalmente tiene que llegar de una manera o de otra. Yo creo que a veces un segundo o un milímetro determinan si vives o mueres, y entonces yo creo que culturalmente debemos volver a aceptar la muerte como un fenómeno que algún día, en un momento, va a llegar. Doctor, y resignificar también el valor de la vida, porque usted que ha estado tan cerca de estos pacientes en etapas terminales, en pacientes que han muerto, seguramente habrá aprendido mucho de ellos, doctor, sí, claro, en el sentido de que las personas que hoy por hoy están sanas valoren este momento de vida sana que tienen, y lo que decía al principio, doctor, el conservar en la medida de lo posible, pues estos hábitos que nos hagan vivir una vida con menos problemas de enfermedades. Sí. Te voy a platicar una anécdota. Hubo una doctora que fue mi paciente, tuvo varios cánceres, pero ella, a pesar de sus diagnósticos, ella intentó vivir hasta el último momento feliz. Mi esposa, la doctora Mónica Huitrón, se dedica a lo mismo que yo, y entonces un día fue la doctora y nos pidió que fuéramos sus padrinos de muerte. Y entonces, junto con su pareja, hicimos una fiesta, y todo el equipo de salud que trabajaba con nosotros asistimos a la fiesta de muerte de esta doctora, voy a decir su nombre, Marta, y festejamos, cantamos, tocamos guitarra, bailamos, hubo alguna bebida también con poquito alcohol. Fue una fiesta normal. Estábamos celebrando que ella se iba feliz de este mundo, y bueno, es todo un ejemplo de que para vivir feliz, incluso cerca de la muerte se puede. A mí me da tristeza ver que la gente desperdiciemos la existencia en hacernos problemática nuestra propia existencia, ¿no? Cuando la muerte está cerca, nos arrepentimos de todo el tiempo desperdiciado. Entonces volvemos al punto de salud. Hay que hacer ejercicio, hay que tener una nutrición sana, hay que tener buenas relaciones, hay que tenerle aprecio al prójimo, hay que saber convivir en comunidad, porque nos vamos a necesitar como redes de apoyo ante la enfermedad y ante la muerte, ¿verdad? Claro, nunca sabemos a quién vamos a necesitar en algún momento, y mejor, como ahora sí que nunca mejor dicho, doctor, llevar la fiesta en paz. Llevar la fiesta en paz, sí. Con nuestra familia, con nuestra propia familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y al final sí, un poco por interés, pero también, doctor, por propia salud emocional y mental, ¿no? Por salud mental, sí, claro, principalmente. Bueno, doctor, pues con este mensaje nos quedamos. Hay que vivir más en
o trabajar más en darle a nuestro cuerpo los elementos que requiere para que en caso de enfrentar una enfermedad, esta no sea tan grave, que tengamos las herramientas suficientes para hacer frente. Y me parece que esta pandemia de COVID-19 también nos ha enseñado mucho de esto, no solamente el autocuidado, sino en el propio sistema de salud, reforzar áreas que requieren el refuerzo y sobre todo, y lo más importante, doctor, que hoy hemos querido dejar un mensaje a estos cuidadores, que entiendan que ellos también necesitan sus espacios, necesitan también ser cuidados, porque al final hay alguien que los necesita fuertes, en pie y sanos, doctor. Sí, no nomás en el hospital, sino nos esperan en casa. Así es. Doctor, pues muchas gracias. Gracias por habernos Belén, muy amable. acompañado. Un último mensaje, doctor. Pues repetir nuevamente, somos responsables de nuestra salud. En primera instancia hay que tener hábitos sanos, hay que cuidarnos, hay que querernos, hay que tener salud mental y hay que tener una espiritualidad que nos dé paz interior para enfrentar las adversidades de la vida. No esperar estar en un momento difícil. Y ya sin marcha atrás, ¿no, doctor? Gracias, muy bien. Belén. El doctor Alejandro Villarroel Cruz, especialista en cuidados paliativos y del dolor. De esta manera llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Queremos agradecer, como siempre, a las televisoras públicas que se suman a esta señal y, por supuesto, a Radio Universidad de Guadalajara también por la transmisión de este programa. Antes de despedirnos, les recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial de coronavirus, la pandemia. Hacemos un recuento de lo que ha sucedido, lo más importante a lo largo de la semana. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.